Hicieron enojar a Apple y como quizás nunca habíamos visto en la industria de la tecnología, una de las empresas más importantes de ese sector y más importante de los Estados Unidos y de hecho una de las empresas más valiosas del planeta da un manotazo tremendo en la mesa y le pone un hasta aquí a NSO Group, esta empresa de origen israelí, infame por haber vendido y diseñado el software Pegasus, que fue supuestamente utilizado por cuestiones de seguridad nacional por muchos gobiernos alrededor del mundo, pero ahora sabemos fue utilizado de manera indebida para espiar periodistas, activistas y personas defensoras de la libertad de expresión en muchas partes de este planeta, empezando ni más ni menos que por México, donde entre sus víctimas está Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Alejandro Calvillo y muchas otras personas públicas de este país. Entonces la gente de Apple con toda razón dijo, no más, no vamos a permitir que nuestro sistema operativo iOS para sus dispositivos iPhone sea vulnerado por una empresa, sean aprovechadas sus debilidades de seguridad para vender un software que además está siendo utilizado por gobiernos represores, autoritarios o simplemente que incurren en actos ilegales que no tienen justificación para atacar a la sociedad civil y le metió una demanda a NSO Group, una demanda que se espera sea multimillonaria, y dijo Apple en un comunicado, estos hackers, notorios hackers, mercenarios amorales del siglo XXI, son las palabras, han creado una maquinaria sofisticada de cibervigilancia que invita a un abuso flagrante y rutinario. Para que vean los adjetivos que utilizó la gente de Apple, es por supuesto, era justo y necesario que la gente de Apple hiciera esto. Primero, pues porque estamos, insisto, hablando de los derechos humanos de personas con una visibilidad muy grande y que eran víctimas de espionaje por parte de gobiernos, como sucedió en el anterior sexenio con Enrique Peña Nieto aquí en México, pero hasta donde sabemos las Fuerzas Armadas de México y algunas entidades estatales también podrían seguir utilizando este software, no lo sabemos, no hay transparencia. Así es que es bueno que Apple haga esto, pero también es bueno porque claramente les afectaba su negocio. ¿Cómo nos sentiríamos todos nosotros al utilizar un dispositivo Apple que no tiene la seguridad necesaria para impedir que una empresa haga un negocio redondo vendiendo este software de espionaje? Por eso la gente de Apple demanda a NSO Group. Y por supuesto lo que dice la gente de Apple es que de ganar la demanda se espera que buena parte de las ganancias derivadas se vayan a organizaciones de la sociedad civil que están haciendo investigación y defensa de personas que pudieron haber sido víctimas de este espionaje. De hecho, la gente de Apple ya donó millones de dólares a uno de los laboratorios detrás de las investigaciones, un laboratorio de digital forense que dio con los teléfonos de las personas afectadas y pudo descubrir que detrás de los ataques se encontraba NSO Group. Ahora, no solo queda la cosa ahí, sino que todo parece indicar que la gente de Apple comenzará a informar a la gente que podría ser víctima justamente de este tipo de software. Ya lo hizo ni más ni menos que con uno de los grupos de periodistas más destacados de América Latina, El Faro, este medio de comunicación centroamericano, pues fue una de las primeras organizaciones que recibió literal un correo electrónico por parte de Apple diciéndoles, ojo, tenemos notificación de que las personas con estos nombres de usuario dentro de la nube de Apple y que son usuarios de dispositivos iPhone podrían haber sido vulneradas en su seguridad con software de espionaje. Esto también es una novedad en el caso del mundo de Apple. Google ya lo había hecho, comenzado a hacer al saber que había cuentas que podrían haber sido vulneradas de sus servicios. Apple no lo había hecho y ahora comenzará a hacerlo, y la gente del medio de periodismo de investigación El Faro de Centroamérica son los primeros a los que les avisan formalmente que el día de hoy podrían estar siendo espiados por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, y pues esto no hace más que prender las alertas de pues muchos medios de comunicación que en los próximos días podrían también estar recibiendo este tipo de notificaciones, pero también prende las alertas, esperemos, de muchos gobiernos y quizás también entidades privadas
que podrían ser clientes de NSO Group, y si Apple comienza a avisarle a la gente, ojo, tu software, tu dispositivo podría haber sido vulnerado, esperemos que esto también frene un poco pues la libertad o la impunidad más bien que tenían estas empresas o gobiernos que estaban tratando de espiar a las personas. Y por último, todo parece indicar que México ya no podrá importar tecnologías de vigilancia de Israel porque el Ministerio de Defensa de aquel país redujo el número de países a los cuales las compañías basadas en su territorio le pueden vender de tecnología de vigilancia de 102 a 37. ¿Qué quiere decir esto? Que era un negociazo para empresas israelíes vender software de espionaje a diestra y siniestra. De hecho, algunas notas periodísticas dicen que casi que era parte de la estrategia de relaciones internacionales y de diplomacia del gobierno de Israel venderse como un proveedor de software de espionaje, y ahora el mismo gobierno está diciendo, ante los escándalos, ante el enojo de una de las empresas de tecnología más grandes del planeta y por ende ante la incomodidad, por decirlo menos, que han de haber causado ni más ni menos que en las más altas esferas del gobierno estadounidense, porque este software se utilizó para espiar a personas en regímenes autoritarios que no necesariamente son amigables con Estados Unidos. Por tanto, yo creo que el gobierno israelí dice, no más, esto habrá de confirmarse, pero sin duda alguna es una gran noticia. Podría ser el fin de la pesadilla que fue Pegasus, de la vulneración a la privacidad y a la intimidad de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas, al menos con este software, pero que no seamos inocentes. Mientras exista tecnología y mientras existan intereses que quieren acallar a las personas que quieren un cambio, seguiremos viendo usos perversos de la misma. Así es que estaremos en este espacio dándole seguimiento a este tema del software de espionaje. Ha muerto Pegasus, todo parece indicar. Apple enojada, pero hay que seguir atentos porque los gandallas nunca bajan la guardia. Oigan, pues justamente, ya que estamos hablando de temas de tecnología y un poco también de geopolítica, el tema de la soberanía tecnológica se ha vuelto primordial, es decir, la capacidad que tienen los países de desarrollar y producir avances tecnológicos y componentes tecnológicos en su propio territorio, o mejor dicho, de no depender de otros países para poder ser autosuficientes en la producción de dispositivos tecnológicos, más aún si pudieran ser utilizados en situaciones de guerra o de combate. Y dos noticias muy interesantes se dieron a conocer esta semana relacionados con este tema. La primera es que la gente de Samsung se une a Intel y a otras grandes marcas internacionales en la construcción de una mega fábrica en el estado de Texas de más de 17,000 millones de dólares para producir semiconductores, es decir, microprocesadores en territorio estadounidense. Recordemos que hay una directriz directamente de la Casa Blanca para todas las empresas de tecnología occidentales, diciéndoles, bájale a la producción en China, ya no queremos que si China se enoja con nosotros nos cierre la llave, o peor aún, que China tenga acceso a diseños, tecnología, productos que pudieran ser utilizados en situaciones de guerra o para el mismo espionaje de las Fuerzas Armadas estadounidenses o sus intereses internacionales. Por lo tanto, queremos tener control de la producción, vigilada la producción y vigilada el conocimiento y la innovación. Por tanto, que se quede en Estados Unidos la producción de la mayor cantidad posible de chips, microprocesadores y componentes tecnológicos. Y en ese mismo sentido, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos acaba de meter a una serie de empresas a su lista, a una lista, digamos que prohíbe, una lista negativa. No quiero utilizar una palabra que se utiliza muy a la ligera siempre que se habla de listas negativas o que prohíben cosas, pero es una lista donde hay empresas que ya no podrán hacer negocios ni otorgarle tecnología al gobierno chino para prevenir que comience y continúe el avance de aquel país en cuestión de desarrollo de tecnología de computación cuántica. ¿De qué estamos hablando? Es la vanguardia, es la más reciente tecnología para hacer cálculos computacionales masivos, una especie de evolución de las supercomputadoras que durante muchos años fue una competencia también para ver qué potencia desarrollaba una gran computadora, y ahora la computación cuántica tiene una utilidad particular y es la capacidad de romper los sistemas de encriptación de las comunicaciones. Es decir, una computadora convencional no podría hacer todos los cálculos que se requieren para desencriptar una conversación, un mensaje enviado a través de internet, a través de algún medio digital, pero
las potencias actualmente piensan que con la computación cuántica esto sería posible y Estados Unidos no quiere que China tenga la delantera, por lo tanto está cerrándole la llave a pues, los intercambios tecnológicos de conocimientos y científicos que pudiera haber entre empresas y el gobierno chino para que pues llegado el momento, imagínense, de un conflicto bélico entre Estados Unidos y China, no vaya a ser que los chinos tengan ya tecnología para descifrar las telecomunicaciones y todos los intercambios que pudiera haber entre Estados Unidos y sus aliados. Así es que, pues a mí sí me da mucho miedo dar estas noticias porque todo parece indicar que se está calentando el ambiente, que hay un rompimiento fuerte entre Estados Unidos y China como dos de las principales potencias mundiales y en medio estamos muchos países que dependemos de una o de otra de estas potencias, que podemos tener tecnología, por ejemplo, en nuestras telecomunicaciones, en nuestra red 5G, que es preeminentemente China, pero por otro lado tenemos arriba a un vecino como Estados Unidos. El papel de países como México sí es importante estratégicamente y conforme las tensiones entre estos dos países se incrementen, habrá que tomar una postura. Por lo pronto, Estados Unidos quiere frenar a China y sus avances en computación cuántica. Oigan, y si ustedes creían que ya no podía haber más malas noticias respecto a nuestra privacidad y cuestiones de seguridad, resulta que una investigación de la famosísima revista de tecnología Wired en Estados Unidos descubrió que hay una alarmante falta de rigor, seguridad y de cuidado respecto al uso y al tratamiento de información de usuarios de Amazon, a tal grado que empleados en su departamento de atención al cliente accedieron al historial de compras de celebridades estadounidenses, desde luego que sin su aprobación, y pudieron ver qué cosas compraban artistas como el rapero Kanye West, los protagonistas de las películas de Marvel y los Avengers, los Vengadores, podían saber qué había en su carrito de compras, cuánto dinero habían gastado, y esto es evidentemente una violación tremenda a su privacidad, a su información personal. Imagínense si supieran, bueno, lo que dice esta nota es potencialmente allá afuera hay gente de Amazon que puede ver todo lo que compramos, todo lo que nos interesa comprar, y vaya que eso dice mucho de nosotros. Si queremos comprar cosas para adultos, si queremos comprar cosas para niños, si queremos comprar cosas para nuestras parejas conocidas y desconocidas, imagínense, todo eso se puede saber a través de nuestros historiales de compra, y que cualquier pelafustán ahí en Amazon pudiera ver los datos de las personas que venden o compran productos en Amazon es gravísimo. Así es que una señal de alerta: si una de las principales empresas del planeta, quizás el más grande comercio del mundo, tiene estas medidas tan laxas de privacidad, de cuidado de la información, de privilegios sobre quién accede o no a estos datos, imagínense cómo están los retos, el resto de los sitios de comercio en Internet. Una alerta enorme para todos los consumidores, una alerta enorme también para todo el sector del comercio en línea, y algo intolerable para la empresa cuyo dueño principal es el hombre más rico de este planeta, o lo ha sido durante algún tiempo. Así es que tache para Amazon, tache para Jeff Bezos, y ojalá este tema de la privacidad mejore en esta plataforma y en general en cualquier sitio de comercio electrónico. ¿Cómo es gacho vivir en un país que se rehúsa a modernizarse, a ser un país que progrese, y que seguimos con políticas que a ciencia cierta sabemos no sirven para nada, como es el tema de la falta de regulación de la producción y el consumo de drogas, de sustancias, particularmente de la marihuana, mientras que en otros países se empieza a abrir el mercado regulado, por supuesto, pero que permite que surjan todo tipo de comercios y una verdadera industria alrededor del tema de la marihuana. Y pues en Canadá no es excepción, particularmente en Ontario, en aquella región de Canadá, ya anunció ni más ni menos que Uber Eats que comenzará a repartir y a distribuir marihuana y todo tipo de productos derivados de la cannabis. Lo que aquí parece broma, lo que aquí hubo notas periodísticas que registraron que efectivamente había quienes recibían o repartían productos canábicos utilizando la infraestructura de diversas compañías de entrega a domicilio, y que terminaban en la cárcel, o que terminaban perseguidos, o que terminaban siendo pues censurados en este actuar, y era el escándalo. Bueno, pues en países que ya tomaron la decisión de regular el mercado de las drogas, esto se normaliza, y una de las aplicaciones que más se utiliza para pedir comida a domicilio pronto estará también repartiendo
cannabis y sus derivados allá en Canadá. Una idea de hacia dónde avanzan las cosas en países donde se dan cuenta que regularizar este tipo de mercados puede traer grandes beneficios, pues de entrada como una enorme recaudación, por supuesto, de impuestos, pero también disminuir la violencia a través de la eliminación de los mercados ilegales, del dominio completo de territorios que tienen los capos del crimen organizado, que han establecido rutas a través de sobornos y de, pues, ahí complicidad con las autoridades. En otros países ya evolucionaron, aquí se siguen acumulando los muertos, pero no solo eso, se sigue desaprovechando la enorme oportunidad de crecer como país, desarrollando una industria alrededor de la cannabis. Así es que, pues nada, allá, si ustedes tienen la oportunidad de viajar a Ontario, luego nos platican cómo se siente pedir marihuana a través de Uber Eats. Por lo pronto, esto ya es una realidad y se combina el tema de las drogas y la tecnología. Oigan, y ya por último, una cosa que también se está complicando enormidades allá en Estados Unidos. Resulta que la gente de Activision Blizzard, una de las principales empresas que editan y publican y financian videojuegos, tiene diversos estudios internos de desarrollo, está metida en una verdadera bronca por diversas acusaciones de acoso sexual, maltrato, discriminación hacia mujeres e inclusive potencialmente algunas situaciones de violación que han sido ocultadas por su director general, Bobby Kotick, y ahora inclusive la gente de Microsoft y de Nintendo han admitido públicamente que les preocupa la situación, que tienen razón todas las personas empleadas de Activision Blizzard en salir a protestar y en demandar la salida de su director general. Es un típico ejemplo de cómo situaciones laborales son mal manejadas por las directivas, o a veces las mismas directivas, las personas en situaciones de liderazgo son cómplices, actúan de mala manera y solo hacen que las cosas se compliquen aún más. Si este compadre hubiera renunciado hace 2 o 3 semanas, la cosa se hubiera calmado, pero evidentemente seguimos sin entender cómo se debe de reaccionar y cómo se debe de escuchar a las víctimas, más cuando son múltiples, de temas como discriminación, acoso sexual y todo tipo de situaciones que ya para el año 2021 deberíamos de saber que no deben de ocurrir en los espacios de trabajo. Y bueno, al menos las empresas de tecnología son las que tienen pues mayores posibilidades de verse presionadas por sus personas empleadas, que generalmente son muy bien pagadas, que tienen voz y voto, que viven en estados con buen nivel socioeconómico y que pueden hacer que una demanda particular se vuelva un grito de ayuda global. Así es que la gente de Activision Blizzard hace sacudir la empresa de los videojuegos y esperemos que pronto tengamos noticias sobre un nuevo liderazgo en esta empresa.